El Centro Nacional Patagónico del CONICET y Radio Nacional presentan El Corazón Mirando al Sur. Tan solo estoy esperando que se moje más la luna, para que refleje más el agua que limpia tus arrugas. El Corazón Mirando al Sur. Producimos, pensamos, hacemos ciencia, porque saber es un derecho. Para no olvidarme más de tu humanidad tan grande, y corramos el camino. Acá estamos haciendo el camino hacia Puerto Madryn. Ale Canizaro, ¿estás por ahí? Hola Clemen, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá tenemos cielo soleado, mucho calor en la estepa. Nosotros no tenemos tanta suerte. Hoy un día muy ventoso. 22 grados, pero muy ventoso. Alguna vez tenía que ser... sí, obvio. Si ahí tienen mar, ya tienen demasiado. Siempre estamos envidiando. Siempre estamos envidiando. No, hoy no es tan envidiable el día. Hoy está ventosito. Debe ser complicado Puerto Madryn con viento y frío, ¿no? Sí, bueno, no hace frío, pero sí, cuando sopla el viento, es difícil caminar, difícil andar en bicicleta. ¿Ráfagas de cuánto? Y no te puedo estipular un dato exacto, ráfagas de cuánto, pero acá hay gente que ya lo está, mirá. Hoy 35 kilómetros por hora, lo acabo de medir, Clemente. Ah, bueno, suave. Sí. Acá, por ejemplo, hemos tenido ráfagas de, escuchá, 190 kilómetros por hora. ¿Han tenido ráfagas de 190 kilómetros por hora? Mirá. Sí, las ráfagas fuertes llegan a 190 kilómetros por hora, son los grandes vendavales zapalinos famosos, que, viste, no sé, Ale, no sé si vos fuiste a una escuela técnica, No. ¿Viste los chicos de la escuela técnica que andan con los tableros esos y las Sí. reglas T? Bueno, si venís mal acomodado caminando y te chupa una de esas ráfagas de 190 kilómetros por hora, te aseguro que llegás hasta el Michacheo, que es un cerrito solitario que tenemos yendo para el este, digamos. Para ese lado nos lleva el viento, nos arrastra. Qué bárbaro. Y estuve escuchando el programa, tiene un programa casi exclusivamente de ciencia. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Justo hoy, pero coincidió. Queríamos hablar con Roberto Salvarezza hace unos días desde que conocimos que había presentado su renuncia. Y por una cosa o por otra, porque había salido del país, volvió, estuvo en distintos actos, qué sé yo, no nos podíamos contactar. Y justo coincidió hoy con la columna del CENPAT, pero además lo llamativo es que tu consigna para hoy es pensar para qué sirve la ciencia. Así que bueno, quienes vienen siguiendo el programa, son dos temas que por supuesto están enlazadísimos. Exactamente, hoy nos ponemos filosóficos y queremos centrarle como las preguntas más originarias, porque lo que nos empieza a pasar con la columna, empezamos a hablar acá con Diego, mi compañero de oficina, y cada vez más nos empezamos a preguntar cómo hacer para seguir acercando la ciencia al público. Entonces lo que nos viene siempre a la cabeza son preguntas que tienen que ver con el origen, con ¿para qué sirve la ciencia? ¿Cómo poder acercar la ciencia a la comunidad patagónica cada vez más? Y entonces convocamos hoy a un científico de la casa que aparte da clases de filosofía de la ciencia. Ajá. Y le preguntamos por qué hacer ciencia y para qué sirve la ciencia. Y entonces me gustaba la idea que puedas hablar con Federico Márquez sobre estas cuestiones más originarias. Buenísima invitación, Ale. ¿Ya está por ahí Federico al lado tuyo? Está acá al lado mío, te lo paso inmediatamente. Genial, y después volvemos a hablar. Perfecto. Federico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Clementina, para vos y todo tu equipo. Federico, menuda pregunta, ¿para qué sirve la ciencia? Sí, es una pregunta que es bastante interesante para pensarla dentro de la ciencia, en el sentido dentro de los que somos investigadores del CONICET o de universidades, un poco decir, bueno, ¿para qué estamos haciendo, para qué estamos generando este conocimiento científico que tiene a su vez un poder muy importante en la sociedad, en el sentido que está esta idea que si ese conocimiento viene de la ciencia, es como que es un conocimiento
que tiene como un status quo superior a otros tipos de conocimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es que fue consolidándose esta idea? Y esta idea en realidad surge, si lo vemos en una visión histórica de la ciencia, nosotros podemos plantear el inicio de la ciencia, que no es la ciencia que hoy conocemos, pero sí esto de entender a la naturaleza a partir de nuestra racionalidad. Podemos tener estos inicios en lo que fue la Grecia antigua, pero una mirada más parecida a lo que hoy nosotros entendemos como ciencia fue a partir de la Edad Moderna, ¿sí? Donde uno de los primeros pensadores modernos, que fue un inglés, Bacon, define a la ciencia como simplemente como que la ciencia es poder, ¿sí? Le da esa característica de que cuando nosotros tenemos un conocimiento y ese conocimiento de alguna manera nos permite o nos va a permitir adelantarnos a los hechos naturales o hechos sociales y demás, es como que nosotros tenemos en nuestras manos un poder, ¿no? Luego ese entendimiento de la ciencia como poder empezó a de alguna manera tener otra visión, de decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos lograr ese conocimiento, pero ese conocimiento que tenga una característica muy importante, que es decir, ese conocimiento tiene que dar cuenta de verdades. Tenemos que de alguna manera utilizar ese conocimiento científico para descubrir las leyes, ¿no?, de la naturaleza, y si nosotros podemos conocer esas leyes de la naturaleza, de alguna manera vamos a poder predecir lo que va a estar sucediendo, ¿sí? Esta es una nueva visión de la ciencia y que se logra consolidar más que nada en 1920, 1930, uh-huh. Donde se juntaron muchos científicos muy prestigiosos y en lo que se llamó el Círculo de Viena, y formaron como una corriente que es el positivismo, que uh-huh. Básicamente lo que dice es que nosotros podemos justamente encontrar esas leyes de la naturaleza a partir del uso, ¿sí? O a partir de buscar justamente esas características que son que nos permiten encontrar justamente las leyes. Federico, hasta ahí es como que podemos decir que hay, por un lado, una existencia objetiva de una verdad independientemente de la mirada del hombre, ¿no? Como que el camino es descubrirlo. Eso claro. Existe independientemente de que lo observe o no lo observe el hombre. Exactamente. Nosotros como científicos tenemos el rol justamente de encontrar en la naturaleza esas leyes porque existen, ¿sí? Y si existen, nosotros no podemos llegar a ellas sino a través del descubrimiento, uh-huh. ¿Sí? ¿Que cómo la vamos a descubrir? Bueno, a partir de la utilización de herramientas lógicas, ¿sí? Es decir, a partir de razonar de manera correctamente, nosotros vamos a poder encontrar justamente esas verdades, ¿sí? Que las vamos a encontrar básicamente porque vamos a estar razonando de una manera correcta, ¿sí? Es decir, la naturaleza tiene sus leyes, nosotros utilizamos el intelecto para poder descubrirlo. Y eso es importante y marcó todo lo que es una época conocida dentro de la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico y básicamente es lo que denotó lo que se denominaron las epistemologías clásicas. ¿Cuán vigente sigue hoy el Círculo de Viena? Y el Círculo de Viena, en realidad... Como postulado de lo que es ciencia y de lo que no. Ha marcado una ¿cómo decirlo?, una cultura muy fuerte dentro de lo que es la ciencia, el Círculo de Viena, porque muchos investigadores todavía siguen pensando en esa visión de la ciencia, esa visión de que la ciencia solo es descubrimiento de las leyes de la naturaleza, y como científicos nosotros tenemos que, nuestra tarea es descubrir justamente esas leyes. Es decir, el Círculo de Viena básicamente lo que planteó es este reduccionismo,
de decir, de tratar de explicar todo el caos, por así decirlo, de la naturaleza, lograr una cosmología, es decir, un entendimiento de ese caos a partir de encontrar esas leyes y reducirlas a leyes básicamente de la física y de la química, ¿no? Uh-huh. Es decir, sigue vigente esta idea, pero sí. hay otras nuevas ideas, nuevos epistemólogos han estado pensando en decir, bueno, en realidad otra pregunta interesante de la epistemología es, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿No? En ese ¿qué es la ciencia? Es decir, bueno, hay una nueva definición de la ciencia, ya no una ciencia como descubridora, ya no una ciencia como generadora exclusiva de ese conocimiento, sí. sino que se piensa que la ciencia ya es una construcción social, ¿sí?, que tiene una finalidad, que tiene un fin, y ese fin no es más ni menos que el bienestar de la sociedad. Entonces hay un cambio bastante grande en la epistemología, básicamente en entender que la ciencia está cargada de valores, uh-huh. y esos valores no solamente son los valores epistémicos, que eran los que solo pensaban estos científicos del Círculo de Viena. Ahora, esto complejiza mucho más la mirada, ¿no?, sobre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Entenderla así desde un lugar social. Claro, y de hecho el rol que tiene que tomar el científico, entendiendo una visión u otra visión, son totalmente distintas a las horas de él que hacer científico. Claro. ¿No? Yo como científico, que quiero hacer ciencia, es distinta mi actitud frente a una postura que frente a la otra. Uh-huh. Si estoy dentro de estos clásicos, de esta mirada del Círculo de Viena, es decir, bueno, yo voy a hacer ciencia solo que para generar conocimiento científico, y que ese conocimiento científico es importante por el solo hecho de ser científico, y no necesariamente es importante porque tiene que trascender a la comunidad científica para insertarse en la sociedad. Ahora, Federico, yo te pregunto, ¿para qué sirve preguntarnos qué es la ciencia? Eso es una pregunta muy buena. A ver, uno como científico, de alguna manera, vive y trabaja a partir de las preguntas, ¿sí? Esas preguntas, bueno, muchas veces son para entender a la naturaleza. El epistemólogo, el filósofo, también vive de las preguntas, y vive de las preguntas justamente de este tipo que bien hacías vos, Clementina, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué nos sirve preguntarnos para qué sirve la ciencia? Sí. Eso es bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera, a partir de ese tipo de preguntas, nosotros podemos encontrar muchas veces ese fin, ¿no?, que estamos buscando desarrollar dentro de la ciencia como científicos practicantes. Es decir, bueno, yo como científico, y un poco volviendo a un poquito a lo que hablábamos antes, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es mi rol? ¿Qué rol tengo que jugar yo como científico dentro de una institución científica y dentro de una nación, ¿no? Es decir, pero bueno, eso también politiza tu mirada, ¿no? O sea, en el sentido de la elección, el para qué tuyo como persona en un colectivo también. Sí, totalmente de acuerdo, y un poco esa es la mirada que al menos yo tengo de la ciencia. Es decir, a mí me parece mucho más interesante pensar a esta ciencia no como generadora de conocimiento solamente, uh-huh. y que ese conocimiento tenga que ser neutral desde una carga valorativa. Todo lo contrario, a mí me parece que uno como científico tiene que generar conocimiento, eso está totalmente de acuerdo, pero a su vez también tiene que educar, también tiene que generar divulgación científica o transferencia científica, en donde uno de alguna manera lo que va a estar haciendo es generando un semillero de futuros científicos para que la ciencia pueda lograr, ¿sí?, continuar en el tiempo, y también tiene que ser crítico para dentro de los propios métodos que uno utiliza como investigador para generar ese conocimiento, uh-huh. y que el resultado final de esa investigación tenga una aplicación para la sociedad que en última instancia, hoy como está subvencionada la ciencia, es la sociedad la cual de alguna manera es como su empleador, ¿no? Es decir, bueno, yo a mi empleador le tengo que dar algo, y no solamente generar un conocimiento científico, no solamente generar una actitud crítica, que es muy interesante, es muy importante, sino que también le tengo que de alguna manera volver a esta idea
de Bacon, de decir, bueno, esto que yo estoy generando, que lo genero sabiendo a qué fin, a qué quiero lograr, este producto que yo genero es poder, y ese poder de alguna manera tiene que llegar a la sociedad. Y en ese poder que llega a la sociedad tiene que ser en el entendimiento del para qué de ese conocimiento. No sé si sí. ¿Sí? Y ahí lo importante es que todos podamos definir qué es ciencia, porque si no, ¿cómo hacemos para definir qué es lo bueno y qué es lo malo? O esto que se está hablando ahora, viste, de definir por un lado quiénes son científicos, quiénes son tecnólogos o tecnócratas. Bien, bueno, en la mirada, esta segunda mirada, donde la ciencia está cargada de valores, el filósofo que plantea esto es un filósofo español que se llama Javier Echeverría, que lo plantea en el 94, y él ya no habla más de una ciencia pura, sino que habla de una tecnociencia, ¿sí? Donde la técnica pasa a tener un rol tan protagónico como la propia ciencia entendida antiguamente. Es decir, hicimos una revisión histórica de cómo la ciencia fue cambiando, y en sus principios la técnica, por ejemplo, estaba muy por debajo de la ciencia, ¿sí? Hoy, Echeverría, de la mano de Echeverría y otros pensadores más, dicen, bueno, no, nosotros hoy tenemos que estar pensando a la ciencia y a la técnica en un mismo nivel, porque la técnica también permite a los científicos poder lograr generar nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay toda una vuelta de tuerca que es bastante novedosa y que muchas veces dentro de la propia ciencia, en el sentido como institución científica, los científicos no nos tomamos este tiempo de repensarnos a nosotros mismos como trabajadores y a nosotros mismos como científicos. Un poco esta pregunta que vos me decías, bueno, ¿para qué nos sirve pensarnos para qué sirve la ciencia? También me decir, bueno, ¿para qué nos sirve un poco pensarnos qué es esto de la ciencia? ¿No? Y yo soy científico. Federico, sí, y justamente, ¿y cómo es tu trabajo como filósofo de la ciencia? Vos te levantás, preparás un mate, decís, bueno, hoy arranco mi día preguntándome, te tomás un mate. En realidad, ¿Cómo es la vida de un filósofo de la ciencia? En realidad yo soy un bicho raro en ese sentido, porque soy como un híbrido. Yo soy una mutación. Claro, soy una cosa y una mezcla, porque yo soy investigador del CONICET y soy biólogo de formación. Uh-huh. Y de hecho mi trabajo en este trabajo de generador de conocimiento, sí, la hago dentro del CONICET, ¿sí? Yo soy investigador y mis investigaciones son acerca de biología, sobre cuestiones de ecología, sobre cuestiones de evolución, básicamente de invertebrados marinos. O sea que vas cruzando todo eso. Ahí empieza mi vida, más que nada en ese sentido, pero también a su vez soy profesor de la licenciatura en biología en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde por cuestiones buscadas, pero también por cuestiones mucho del azar y de la vida, luego de muchos años perteneciendo a la cátedra, hoy soy profesor de esa cátedra de filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces es como que hago ciencia, esa ciencia dura, esa ciencia clásica muchas veces, pero al mismo tiempo me repregunto mucho acerca de a dónde quiero llegar generando ese tipo de conocimiento. ¿Y a dónde querés llegar? Eso es una pregunta muy interesante, pero en principio lo que yo quiero llegar es en transferir ese conocimiento, y que ese conocimiento no solo quede en las revistas científicas, estas revistas internacionales y que están a disposición de todo científico, uh-huh, ¿sí? Sino que tiene que llegar a la sociedad. Y básicamente mis investigaciones se relacionan con la biodiversidad de invertebrados marinos. Entonces tengo un proyecto de transferencia junto con colegas de acá del CENPAT, que veníamos desarrollando hace aproximadamente 8 años, que se llama Proyecto SUP, y con este proyecto transferimos nuestro conocimiento que generamos en cuanto a la biodiversidad de invertebrados marinos, en que ese conocimiento sea apoderado por la gente y empiece de alguna manera a valorar la fauna de invertebrados marinos, su importancia en el ecosistema, su importancia
en el ambiente y, por qué no, también su importancia desde el punto de vista estético que tienen estos animales, ¿no? O sea que en una segunda entrevista, Federico, vamos a tener que puntualizar en Proyecto Sub. Bueno, sí, claro. Porque hoy dimos una vuelta enorme, estuvo buenísima y ahora nos va a faltar entonces conocer específicamente sobre los invertebrados marinos de los que nos estás hablando. Bueno, sí, perfecto. Invertebrados dije, ¿no? Invertebrados. Bien, perfecto. Invertebrados marinos. Son todos estos bichitos raros que no se saben si son plantas, si son animales. Monstruos marinos, le decimos nosotros, que muchas veces tienen 8 brazos, no tienen cerebro, tienen 3 corazones, entonces son como bichos alejados de la normalidad desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no? Algo normal tiene que ser algo que tenga 2 patas, 2 brazos y una cabeza y cerebro. Sí, y visible y grande, y que vive en África. Sí, totalmente. Así que bueno, cuando quieran podemos hablar un poco de estos bichitos también. Pero bueno, de lo que hablamos hoy también es bastante interesante y es algo que no es muy común encontrar este tipo de preocupación de decir, bueno, el para qué de la ciencia, ¿no? Dentro de la comunidad científica, que tendría que pensarse mucho más, ¿no? Y nos estás invitando a eso. Federico, un gusto conocerte a través del aire de Radio Nacional y del CEMPAT, y bueno, y por supuesto vamos a coordinar con Ale otro encuentro, así hablamos de estos bichos que pocos conocemos. Bueno, cómo no, Clementina, muchas gracias por la invitación a través de Ale, y saludos a la audiencia. Dale, un abrazo grande, hasta pronto.